Por lo menos en ese tiempo de calor hay gente que dice, vamos para la iglesia, déjame coger para allá porque hay aire y no se refresca. Pero antes no teníamos eso. Y entonces antes todos hacíamos de todo, aunque todos no sabíamos hacer nada. Así es. Usted cantaba sin saber cantar y le daban oportunidad para cantar. Yo no sé si los hermanos eran malos o eran masoquistas, pero le daban oportunidad a gente que sabíamos que no cantaba. Y el que no cantaba dice, bueno hermano, yo no sé cantar, pero no es para la gloria de Dios. Y sufríamos. Y sufríamos. Pero gracias al Señor, el Señor nos ha ido librando de esas ataduras, de esas cadenas, ¿verdad? Y nos ha ido abriendo un poquito el entendimiento. Y ya, si usted no canta bien, hermano, usted quizás tenga gracia para colectar bien la ofrenda. Usted sabía que es una gracia, es un don también. No todo el mundo puede colectar ofrenda en la iglesia. Hay gente que tiene cara de machete amolado, que se le quita el deseo a uno de ofrendar cuando le ve la cara. Pero hay gente que tiene una gracia para colectar una ofrenda que le vacía los bolsillos. Entonces, cada quien Dios le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado gracia. Y entonces la iglesia nos hemos ido organizando a través del tiempo. Aunque todos estamos llamados para predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación, no todos estamos llamados y quizás no nos hemos capacitado para desde un púlpito enseñar o predicar el mensaje de la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que a los que Él escogió, a los que Él llamó, entonces el Señor los apartó y hubo un proceso de capacitación para esos llamados y escogidos. Así es. Hablamos de los discípulos y decíamos, no, los discípulos eran brutísimos, esa gente era gente de campo. Ajá. ¿Ustedes saben cuántos años se pasaron los discípulos en un instituto teológico de alta gama? Con el maestro de los maestros, aprendiendo a los pies día y noche ahí. 3 años y medio aproximadamente. Y no teoría. Práctica. Fue un instituto bíblico teórico práctico. Sí. No fue paje cojo, ¿no? No. Antes decían, cuando también en las iglesias, cosas de nuestras iglesias, comienzo, o sea que a veces le asignaban las partes a uno. Yo no sé si ustedes hacen eso como pastores, le asignan la parte a algunos miembros. Bueno, y para que todos tengamos participación, eso es bien democrático en la iglesia, bien sufrido también. Y entonces, a veces le asignaban los mensajes a la gente en el trabajo y la cotidianidad no daba tiempo para preparar un mensaje, ¿verdad? Y uno siempre a veces aspiraba, lloraba al Señor, de que el Señor fuera que le diera una palabra de inspiración para uno poder predicar algo que uno no estudió ni preparó, porque no dio tiempo. Y una muchacha se para en la iglesia no le dio tiempo a preparar el mensaje y le tocaba predicar. Y él se para y dice, bueno, a mí no me dio tiempo preparar el mensaje ni hacer ningún bosquejo, que trabajo y lo demás. Pero la Biblia dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Y una viejita, esa viejita de las iglesias, usted sabe que filtran todo y no dejan pasar una, le vocea desde el banco, pluma de burro es lo que tú vas a hablar. Si no estudiaste, si no te capacitaste, si no te preparaste, si no tomaste tiempo para orar, para que Dios te hablara a través de su palabra, entonces, ¿qué es lo que vas a predicar? ¿De qué vas a hablar? Bueno, es un tema, ¿verdad? Entonces, va a hablar pluma de burro. Sí. Y es increíble, ¿verdad? Pero se habla mucho pluma de burro hoy en día desde los púlpitos. Sí. El Señor nos ayude. No estoy juzgando a nadie, solamente estoy hablando. Así es. Pero es importante, hermanos, que nosotros como creyentes nos capacitemos y nos preparemos para, como representantes del reino de Cristo que somos, lo que hagamos, lo hagamos bien y con excelencia. No estamos llamados para ser lo peor del mundo, ni de la sociedad, ni del barrio, ni de nuestra familia, ni de nuestro sector. Así es. El Señor nos ha llamado, por humilde que seamos, y por humilde que sea la posición que ocupemos, a hacer lo que tengamos que hacer con excelencia. Así es. Porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios.
Y cuando hacemos las cosas sirviéndole a los hombres para Dios, vamos a tratar siempre de hacerlo mejor. Si usted vende China, sea el mejor chinero. Si usted vende fritura, sea la mejor friturera. Mire, que le hagan fila en su fritura la gente, porque sazón una gracia. Usted limpia bota, el mejor limpia bota. Ingeniero, constructor, el mejor ingeniero, el mejor constructor. Usted, carterista, el mejor carterista. No. El mejor fabricante de carteras. Para que no lo confundan, ¿verdad? No, pero el Señor nos llama a hacer las cosas bien. Porque eso le lleva gloria a Él, ¿o no? Sí es. Con eso le damos gloria y honra al Señor. No solamente le damos gloria a Dios cuando nos paramos en un púlpito o venimos a la iglesia a un culto, nos pasamos gloria a Dios, aleluya. Eso es parte de nuestra celebración pública. Nos damos gloria y honra a Dios en todo lo que hacemos y lo hacemos bien. Amén. Porque sabemos que Dios nos observa Sí. y que a través de lo que hacemos le estamos predicando a los demás. Entonces, cuando hablamos acerca de la comunicación, hablamos de la voz. La voz es el instrumento, es la herramienta que Dios nos ha dado para transmitir, comunicar el mensaje de manera oral. Ustedes recuerdan el caso de Moisés. Bueno, vámonos al principio. La Biblia nos dice, aunque la paleontología y la historia nos trata de contar otra historia, que es la historia de grupos reducidos de la humanidad, que en el devenir de los tiempos se fueron apartando de los núcleos poblacionales y la tierra estaba vacía y los hombres se fueron regando por donde quiera. ¿Hay algún invasor de tierra aquí que se haya cogido alguna vez? No levanta la mano, tranquilo. Ustedes saben que así fue que se pobló el mundo, tierra virgen, y la gente tomaba tierra. Pues los que más tenían dinero, más poderosos, más podían, tomaban más tierra. Y el que no tenía ese sentido, no tomaba nada, y por eso la mayoría de nosotros no tiene una finquita, un terreno que podamos heredarle a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, y a nosotros tampoco nos dejaron nada. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios hablaba con el hombre y lo hacía de manera oral, y el hombre hablaba con Dios. No hablaba con señales de humo ni dibujitos como los pictográficos. Los pictográficos aparecen en las cuevas. No. Hablaba de manera oral. Dios hablaba, el hombre escuchaba. El hombre hablaba, Dios lo escuchaba. Por eso cuando Adán peca, Dios aparece en el huerto y lo llama. Lo llama. No porque él no supiera dónde Adán estaba, sino porque esa era una relación que él había establecido con él. ¿Quién se le puede esconder a Dios? Nadie. Pero cuando Dios bajó al huerto a hablar con Adán, en la cita que acostumbrada entre ellos, como la que usted tiene cada vez que usted ora, para hablar con su Dios, en su intimidad, es un encuentro. Cuando usted ora una hora fija y tiene ese momento, es como una cita que uno hace con el Padre. Así es. Y cuando usted no va al Padre, se queda esperándolo ahí, porque en el sitio donde usted va, él no fue. Dios bajó y Adán no estaba ahí. Y entonces Dios lo llamó, y cuando él respondió, digo, ¿dónde tú estás? Que no te veo. No estás en el sitio acostumbrado. Me escondí. Tuve miedo, vergüenza, y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Nunca antes se habían sentido intimidados ni avergonzados por estar en cueros, por estar desnudo. Ese no era motivo de vergüenza, ni de pecado, ni de maldad. En el huerto del Edén no había pecado, no había maldad, no había nada. Todo era puro. El hombre era puro, era perfecto. Ahí no había adulterio, ni mentira, ni engaño, ni fornicación, ni robo, ni calumnia, ni falso testimonio, nada, porque eso no existía. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Lo que introduce el pecado es la desobediencia. Eso es lo que se llama en la Biblia pecado. Y todo eso entonces comienza a generar en el corazón del hombre una conducta de desobediencia y de rechazo a las cosas de Dios. Y entonces ahí comienza ese diálogo. Porque nos dice la Biblia que desde la creación Dios habla y el hombre también. El hombre escucha y el hombre habla con Dios. No era mudo, no era sordo, no era a través de dibujitos, no era a través de figuritas, no era a través de señales de humo. No, el hombre hablaba. Y encontramos un caso muy particular
Cuando Dios llama a Moisés, le da una serie de señales para que Moisés supiera que estaba hablando con Dios, Jehová Dios, su Dios, el Dios de los hebreos. Y le da señales poderosas, señales milagrosas. La zarza que no se apaga, el fuego ardiendo en la zarza y no se quema. Una zarza que habla, y Moisés intercambia un diálogo con Dios en medio del fuego. Y en medio de todo eso también Dios le da señales. La vara que tenía Moisés se convierte en serpiente, se mete la mano en el pecho y se le convierte en lepra, vuelve y la mete y se sana. Entonces Dios le está hablando. Había señales poderosas, sobrenaturales, que le evidenciaban a Moisés que Dios estaba allí y que con quien él estaba hablando era con Dios, y Dios estaba hablando con él. Sin embargo, cuando Dios le dice: yo te he llamado, te he escogido, te preservé para que tú seas el libertador de mi pueblo, y vaya y le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo, tú vas a ser el príncipe que yo voy a utilizar para eso. ¿Cuál fue la excusa más poderosa que tuvo Moisés para decirle a Dios que no? Te equivocaste. Yo no sé hablar. Soy torpe para hablar. Era tartamudo. En buen dominicano era un gago. Y entonces imagínense a Moisés diciéndole a Faraón: ¡Fafa! Faraón, dice Dios. ¿Qué? ¿Quién le hace caso? Sácame ese hombre de ahí, sácame ese hombre de ahí. Nadie. Entonces esa fue la excusa que puso Moisés. Yo no sé hablar, soy torpe para comunicar el mensaje que tú quieres que yo le diga a Faraón. Claro. Y Dios sabía que sí, que era verdad lo que le estaba diciendo, pero para Dios no hay excusa. No. Y una de las cosas maravillosas que tiene nuestro Dios es que Él nos va a usar a pesar de nuestras imperfecciones. Gloria. Porque no somos perfectos. A pesar de tus defectos, a pesar de tus imperfecciones, Él te va a usar. Amén. Porque el perfecto es Él, no eres tú. Y lo que Él va a hacer es la obra perfecta de Él, no la tuya. Amén. Entonces uno se separa, ¿verdad? Porque uno cree que uno tiene que estar apto para... No, nunca uno va a dar el grado que Dios exige en su santidad. Amén. No, mire, no podemos. Usted se puede esconder en una loma, apartarse de la multitud, de la humanidad, y encerrarse por ahí, no tener contacto con nada de pecado ni nada. Y ni así puede llegar ni siquiera al 1% de lo que Dios es en su santidad. Gloria a Jesús. Y si hace eso, yo creo que hasta uno mismo se desprecia solo y comienza a volverse mal. No se soporta a uno mismo, la naturaleza pecaminosa. Dios sabía que Moisés, como líder, necesitaba tener una buena voz y emplear la voz para transmitir el mensaje con autoridad, como un líder, con claridad, con convicción, con seguridad, porque iba a transmitir el mensaje del Dios verdadero, Amén. del único Dios verdadero, a un rey pagano que se consideraba la propia encarnación de Dios, y a un rey que tenía muchos dioses. Entonces un tipo que hablaba mal, que no sabía comunicarse, no podía transmitir el mensaje fiel y verdadero de ese Dios único y verdadero. Amén. Y Dios lo sabía. Pero para demostrarle a Moisés y a nosotros que Él nos va a usar a pesar de lo que sea, cuando Él quiere hacerlo, porque es soberano y es su voluntad. Entonces, Dios no hace un milagro con Moisés y le sana su tartamudez y lo convierte en el mejor orador de la bolita del mundo y el potecito de sangre. Porque a Dios le gusta como esas cosas, y yo no sé, vaya Dios, de maldad te va a quedar así. Buen dominicano, ¿verdad? Pero va a ser De trabajo. maldad te va a quedar. Pero va a ser trabajo. Y entonces, Señor, no está resuelto. Tú no tienes a tu hermano Aarón.
que habla bonito, que sabe hablar bien, que tiene buena voz, que comunica con autoridad. Sí, entonces Él va a ser tu voz. El primer orador que se conoce, el primer speaker, o el primer anunciador o comunicador, relacionista público. Sí. Ahí está Aarón. Yo voy a ser, tú vas a ser para Aarón y para el pueblo el lugar de Dios. Eso le dijo Dios a Moisés. Y tú vas a hablar lo que yo te diga, y Moisés va a comunicar lo que tú le digas. Tremendo. Resuelto el problema, muerto el perro, se acabó la rabia. Así es. Y ahí salvamos el problema de Moisés. Porque Dios sabía que necesitaba un líder necesita utilizar su voz para poder comunicar el mensaje con efectividad, con autoridad, con convicción, para que el mensaje sea claro, sea efectivo, para que el mensaje llegue donde tiene que llegar. Y por eso nosotros como líderes del Señor, pastores, ministros, siervos de Cristo, necesitamos entonces mejorar lo que con buen corazón o con buena intención estamos haciendo para comunicar el mensaje. Yo sé, bueno, tal vez usted no tuvo la ventaja que tuve yo, que fui a estudiar locución y me preparé, y quizás usted no lo hizo y Dios lo llamó al ministerio, y eso no quiere decir que usted esté incapacitado. Eso no quiere decir que usted no pueda hacerlo. No, eso quiere decir que usted tiene que tratar de mejorar lo que está haciendo para que lo haga bien y lo haga mejor. Por eso usted está aquí en esta noche, ¿no? Amén. Gloria a Dios por usted y por su familia. Entonces, cuando hablamos acerca de la voz, hablamos de básicamente aire. No hay voces feas. No hay voces feas. Hay voces mal educadas, voces mal formadas, voces mal entrenadas. Piense en cualquier película, cristiana o no cristiana, serie de Netflix de la que a usted le gusta ver, o serie de Jesús de la que a usted le gusta ver, que están en su idioma original, en inglés, en francés o en cualquier otro idioma, pero usted la escucha en español. Todo lo que usted está escuchando ahí son actores y locutores y voces de doblaje. Así es. No son las voces originales. Son actores, son locutores que se capacitaron para doblar y caracterizar ese personaje Así es. a su idioma original. Usted piensa en un muñequito que le gusta a sus nietos o le gusta a sus niños en español y son voces. Parecen voces disparatadas, porque esos son los personajes de las caricaturas. Entonces son voces de actores, de actrices, que caracterizan personajes. Entonces, todas las voces tienen un uso. Yo debo conocer mi voz para saber usar mi voz. ¿Cuántos de ustedes son maestros o maestras de la enseñanza tradicional, escuela pública o liceo? Secular. Muy bien, que el Señor les bendiga. Miren, si ustedes no han sufrido, más del 70% de los maestros, de los profesores, sufren de la voz. Han tenido, tienen o tendrán problemas en sus cuerdas vocales. Porque no es fácil hablarle a 40 carajitos voceando todos los días de lunes a viernes. ¡Cállense, siéntense! No es fácil, y sin micrófono, garganta pelada, ¿verdad? Es difícil la tarea, no es fácil. Pero igual ocurre con muchos predicadores. Hay predicadores nuestros que terminan un mensaje y terminan hablando como Zacarías, el profeta, el anciano que vio el ángel. Zacarías, ¿verdad? Que salió hablando por señas. Y hay gente que termina de predicar. Bueno, ¿y qué pasó? La unción. Esa unción va a acabar contigo, esa unción va a acabar con tu voz. Porque cada vez que predica un mensaje, termina la voz que no se te entiende nada. ¿Por qué? Porque hacen un mal uso de su voz. Y están estropeando sus cuerdas vocales. He conocido predicadores, conozco otros, algunos con mucho nombre, muy buenos predicadores,
pero ya están perdiendo la voz. Hay uno que yo les profeticé sin ser profeta que se iba a quedar mudo, porque su voz ya se habla así, ya normalmente la habla así, porque no está usando correctamente su voz. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es cuál es la naturaleza de la voz, cómo yo puedo utilizar la voz para hacer un buen uso de la voz. La voz es aire. Básicamente es aire. Y un principio que yo enseño es que la respiración es la materia prima de la fonación. La respiración es la materia prima de la fonación. Cuando hablamos de fonación, hablamos de sonido, hablamos del habla. Si yo no sé respirar, no voy a saber usar correctamente mi voz. Y eso se le aplica a los cantantes, a los predicadores, a los oradores, a los locutores, a todo el que usa su voz. Entonces la gente parte de ese principio, porque lo fundamental, la base, tenemos este templo bonito, ¿verdad? Podemos edificar más cosas, porque estamos seguros de que la base, el fundamento, la zapata que se le hizo a este edificio es bueno. Si la base o el fundamento que tiene este edificio no es bueno, todo lo que edifiquemos o sobreedifiquemos en él podrá ser muy bonito, pero no va a durar mucho, porque la base es mala. Pero cuando la base es buena, el fundamento es bueno, podemos edificar y sobreedificar y la obra permanecerá. Amén. Entonces lo fundamental para hablar y para usar bien la voz cuando predicamos, cuando enseñamos, es saber respirar. Entonces la gente no sabe respirar porque hace esto. Y hermano, yo estaba lo escuchan los púlpitos, no es así, porque nos agitamos mucho, y como nos agitamos mucho y la unción nos agita demasiado, entonces no sabemos respirar. Al hacer eso, cada vez que hacemos eso, estamos afectando nuestras cuerdas vocales que están en la laringe. Ese aire que entra directamente a la garganta, va a la laringe, va a las cuerdas vocales, reseca las cuerdas vocales, porque nos reseca la saliva. Y la saliva, que algunos de nosotros bañamos a la gente que nos escucha cuando predicamos ahí. Señor nos ayude, Señor nos ayude. Yo no vine a criticarnos, Entonces la saliva es el lubricante natural de las cuerdas vocales. La saliva es el lubricante natural de las cuerdas vocales. Ojo, pastores, ministros y servidores. No permitan nunca que cuando usted predica le pongan un vaso, copa con hielito o agua fría para tomar, nunca. Y usted tampoco se lo haga a un predicador. Eso es como una espada para las cuerdas vocales. Porque en ese momento que estamos hablando y estamos predicando, estamos cantando, las cuerdas vocales están calientes. ¿Qué le pasa a un sartén cuando usted lo tiene en la estufa y le echa agua o le cae agua? ¿Cómo hace? Porque son dos estados físicos muy diferentes. Las cuerdas vocales le ocurre eso. Pero a uno le gusta lo frío porque uno cree que le quita el calor, y lo frío no quita el calor. Bueno, es otra cosa, pero no beba agua fría el momento que predica o después de predicar o después de cantar. Cuide sus cuerdas vocales, porque eso lo mata. Y tampoco se lo ponga un predicador ahí, ¿verdad? Póngale siempre a temperatura ambiente, como me pusieron esa botellita de agua, a temperatura ambiente. Entonces debemos aprender a respirar. ¿Cómo respiramos? Inhalamos por la nariz, boca cerrada, y exhalamos por la boca. Inhalamos y exhalamos. Boca cerrada, inhalamos y exhalamos. Pónganse de pie, vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a hacer este ejercicio para que comprendamos cómo es el mecanismo de respiración. Y luego les voy a mostrar más adelante una gráfica para que lo entiendan, para que vean cómo Dios diseñó el cuerpo humano, porque así lo diseñó el Creador, ¿verdad? Para que funcione a la perfección. Entonces,
Inhalamos profundo, sin levantar los hombros, no haga eso, incorrecto. Los hombros distendidos, brazos sueltos. Aflojen sus brazos. Siéntase confianza, no se preocupe, que no estamos transmitiendo para Facebook ni nada de esto. Digo, eso creo yo, voy a ver con un celular en la mano, pero creo que no estamos transmitiendo, ¿verdad? Ok, podemos hacer alguna payasada más. Muy bien, entonces, inhalamos lentamente hasta que los pulmones se llenen. Cuando los pulmones se llenan, no tienen hacia dónde expandirse, porque aquí está la caja torácica, aquí está el pecho. Entonces lo que hacen los pulmones